México, es un tema de América Latina. Y América Latina, ¿por qué? Pues porque es el continente en donde la Iglesia Católica tiene mucho más peso y fuerza. Entonces hay toda una red, ¿no?, en América Latina, la campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto, y esa campaña que arranca en Uruguay con el grupo de católicas por el derecho a decidir, luego pasa a México, donde la coordina Gire, y ha ido pasando en distintos países. Creo que ahorita la está coordinando Dominicana, si no me equivoco. Y con la red había, digamos, la obligación de hacer eventos el 28 de septiembre. Entonces, uno de los primeros eventos que hizo Gire dentro de la campaña fue hacer un concurso para periodistas, ¿no?, para ver quién escribía el mejor reportaje o la mejor nota sobre la despenalización del aborto o sobre el aborto. Y los trajimos a los periodistas que concursaron todos a México para darles un taller, porque es muy importante hablar de una manera distinta del aborto. Cuando empezamos nosotras era, ¿estás a favor o en contra del aborto? Y nosotras lo que logramos o intentamos lograr, y se pudo en algunos medios, fue que se planteara quién debe tomar la decisión del aborto. No es estás a favor o estás en contra, sino quién debe tomar la decisión, la Iglesia, el Estado, los médicos o las mujeres involucradas, ¿no? Entonces, desde ese tipo de estrategias discursivas, y que en ese momento, que era a principios de los 90, creo que fue 93 cuando hicimos el seminario para periodistas, nos trajimos periodistas de toda América Latina, ¿no?, para hablarles y enseñarles cómo construir un discurso distinto y cómo en sus preguntas, cuando un periodista iba con un diputado, en vez de decirle, ¿usted está a favor o en contra del aborto?, que le dije, ¿usted quién piensa que debe tomar esa decisión? ¿Es una decisión pública o es una decisión privada?, ¿no? Y luego, a los que habían el premio, bueno, se los premió ahí delante de todo. Entonces, fue buscar hacer cosas que tuvieran esta posibilidad de cambiar el enfoque. ¿Cómo le hacemos para cambiar el enfoque? A lo mejor, para muchos de ustedes, en vez de querer hacer ya una propuesta legislativa, a lo mejor sería interesante hacer un taller para periodistas en su estado. Digo, se me ocurre, pues, ¿no?, en ese sentido. Es decir, habrá que ver quiénes son sus aliados, qué recursos tienen, cómo está el ambiente, ¿no? Porque evidentemente hay una coyuntura que ofrezca hacer una propuesta, pues hay que hacer. Pero para que esa propuesta florezca, pues también tienes que capacitar a los propios diputados que van a argumentar a favor en un discurso un poco más sofisticado, con muchos más argumentos, con cifras, con que se sepan mover, y además ya tenemos la experiencia, cuáles son los de los grupos pro vida. Entonces es bastante fácil desarmar esos argumentos desde un discurso del derecho a decidir en un estado laico, ¿verdad?, en donde el despenalizar el aborto es como permitir el divorcio. Te obliga a divorciarte si no quieres, pero ahí está, para el quien quiera divorciarse, ocurre con él. Entonces hay muchísimo material, digamos, que se puede aprovechar en términos de ideas y de proyectos que ya se han hecho. Dejen que vea cuál era el otro caso que les traía. Bueno, el tema de los intelectuales, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta en Gire también fue que aunque el aborto es un derecho de las mujeres, hay muchísimos hombres solidarios que apoyan y que también se sienten comprometidos con el tema. Y que una cosa que había hecho el movimiento feminista era casi como, este es mi tema, no me lo vayan a tocar ni a agarrar. Y nosotros dijimos, esto hay que abrirlo. Y hay que abrirlo a los intelectuales de este país. Ahí pesan, hicimos un desplegado que firmó Octavio Paz, y firmó Carlos Fuentes, y firmó Monsiváis, y fue meter a esas figuras a que le dieran también legitimidad a un tema que solía ser un tema de los grupitos feministas, ¿no? Entonces, con la sociedad, ustedes de repente pueden sacar un desplegado donde nuestro primer desplegado decía algo así como nadie es una necesidad principio, sino era como decir, oigan, nadie aborta por este es el último de los recursos de unas mujeres, bla, bla, bla. O sea, era ir midiendo lo que se podía decir. El último desplegado sí decía por un cambio imprescindible, y ahí hablábamos que había que cambiar, ¿no? Pero en ese desplegado metíamos, y ya con esto cierro
digamos, mi intervención, que nos hace sino para enfrentar las resistencias, digamos, de los diputados y de los funcionarios. Y es una frase que dijo el obispo auxiliar de Madrid. En 1985 se despenalizó en España, y una que ampliaron fue que la mujer podía abortar por razones psicológicas, que al final de cuentas venía siendo casi por voluntad de la mujer, porque todos llegaban y decían, no, es que no quiero tener este embarazo y si no voy a quedar traumada. Bueno, si vas a quedar traumada son razones psicológicas, ¿no? Entonces, este señor lo entrevistan durante la campaña y todo, y hace una declaración y dice: mi conciencia rechaza totalmente el aborto, pero mi conciencia no rechaza la posibilidad de que la ley no lo considere delito. Entonces son dos cosas. Tú puedes estar en contra, pero ¿para qué sirve que la ley lo considere delito? Ustedes no saben esa frase de Monseñor Alberto Iniesta, que la deberíamos casi traer grabada, ¿verdad? ¿Cómo nos sirvió para vencer resistencias políticas? Porque te coloca el tema de decir, tu conciencia puede seguir, porque la gente dice, no, es que yo estoy en contra del aborto y se cierra. No, tú puedes seguir estando en contra del aborto, pero de ahí a que la ley lo considere un delito y provoque lo que está provocando de justicia social, lo que está provocando de salud pública y lo que está provocando de violación a los principios democráticos y a las garantías individuales, es otro asunto. Entonces, ayudar a distinguir que son campos distintos, tu cuestión personal y el que la ley reglamente eso, ha sido así como nuestro caballito de batalla que nos ayudó a ubicar las cosas de otra manera. Bueno, entonces ahora viene una hora de ustedes haciendo preguntas e intervenciones. Sí. Felicidades por el tema, muy interesante. Maestra Marta, ¿usted cree que fue fundamental que la izquierda estuviera gobernando el DF para que se aprobara la ley del aborto? ¿O fue una estrategia importante que estuviera el PRD? No, claro que fue una coyuntura muy importante, pero también piensa una cosa. Lo que se consiguió gobernando la izquierda cuando Rosario Robles, ya lo habían conseguido muchos estados con gobiernos priistas. O sea, yo no diría que se necesita que el gobierno sea del PRD. Yo hubiera imaginado que a María García en Zacatecas, feminista con la que yo fui a 1000 programas a debatir sobre el aborto, hubiera despenalizado y no movió nada. Entonces, hay gobiernos del PRD que no hacen nada y hay otros gobiernos en donde se hacen cosas. Yo diría que el tema puede ser ayudado a veces, dudo que en un gobierno gobernado por el PAN se logre, pero sí creo que en muchos gobernados por el PRI se podría lograr y que en otros gobernados por el PRD no se ha conseguido. Digo, Guerrero también tendría que despenalizar, ¿no? Entonces no es en automático, es más bien la gente progresista que puede estar en un gobierno. Yo creo que hasta hay panistas progresistas. Miren a la del Instituto Nacional de las Mujeres, a Rocío García Gaitán, digo, y es absolutamente pro-choice, y gracias a ella se defendió la NOM 046, que hace que los hospitales públicos den el servicio de aborto por violación a las mujeres violadas en todo el país. Entonces, no nos vayamos con la finta de los partidos, vayámonos con la estrategia de ver cuál es la coyuntura en el lugar donde ustedes están. ¿Qué tanto peso tienen sus aliados? Ustedes pueden tener 1 o 2 aliados de mucho peso o muchos chiquitos de peso mediano. Entonces, yo por eso les digo que no hay recetas, ¿no? Se consiguió en el DF, sí, pero también por la polarización postelectoral. Si no hubiera habido esta bronca del PRD contra el PAN de que nos robaron la presidencia, a lo mejor no salíamos tan pronto. Entonces, yo digo, hay que cambiar de lógica. El aborto no es un tema del PRD. El aborto es un tema de la gente progresista a favor de los derechos de las mujeres. Hay muchos del PRD que son así, hay muchos priistas que también son así, y hay algunos panistas que son así. Veamos en el estado en donde estamos quiénes son nuestros aliados y qué tipo de reformas podemos ir consiguiendo con ese objetivo.
Gracias. Bueno, gracias, buenas tardes, de San Luis Potosí, mi nombre es Gaby. Y bueno, mi pregunta sí va más en el contexto de San Luis, porque aquí es uno de los estados donde se encuentra una ley de inconstitucionalidad con respecto al tema del aborto. De hecho, ahí es penado completamente. Entonces, bueno, para ser, digamos, parte de este movimiento, llevar a cabo este proceso de echar atrás esta ley, esta legislación, y bueno, mi duda es también si se puede trabajar desde la Declaración de los Derechos de las Mujeres o desde los derechos de los jóvenes. Bueno, ya que a partir de ahí se puede conseguir fundamentos jurídicos para trabajar en este tema, ¿no? O sea, sí se puede argumentar la legislación de estos derechos de mujeres y de jóvenes. A ver, yo antes de contestarte eso, pero tú me diste el recordatorio de algo que les quería decir. Miren, las 18 reformas que se han hecho para meter en la Constitución la protección a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, no necesariamente impiden la despenalización del aborto. Los países europeos, y aquí está Ellen, todos tienen en su Constitución la protección a la vida. Y la protección a la vida tiene excluyentes, no es total y absoluta. Entonces, un Estado tiene que proteger la vida de todos. Habrá situaciones como la legítima defensa, en donde si te van a atacar y tú respondes y matas al atacante, aunque haya protección a la vida, hay una exclusión, o no sé cómo se dice, exclusión de responsabilidad. Entonces, yo creo que más que tratar ahorita de cambiar las constituciones para que quiten eso, lo que hay que hacer es relativizarlo y decir, muy bien, que protejan la vida desde el momento de la concepción, empecemos a ver cómo protegen la vida de las embarazadas o de los trabajadores en rollos de riesgo, ¿verdad? Exigirles que protejan la vida, pero al mismo tiempo decir, el aborto es una situación de excepción. Entonces, puede un Estado tener las dos cosas.